Es un placer y a la vez un honor dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Salamanca por siempre abrirme las puertas y en esta ocasión como la organizadora de este evento, especialmente en la persona de su vicerrector de posgrado y enseñanzas propias, el codirector del curso de postdoctorado en Nuevos Retos de Gobernanza Pública, Nicolás Rodríguez García. Muchísimas gracias, Nicolás. Tú sabes el afecto y el respeto que se te guarda acá desde el Ecuador. Un grato saludo y a todas las autoridades, los académicos, a toda la planta central y demás participantes presentes el día de hoy, en especial a quienes culminan este ciclo de estudios. Felicitaciones por este logro y que los conocimientos y las experiencias adquiridas enriquezcan su actividad profesional y contribuyan al desarrollo pleno de sus países. En esta ocasión, por lo menos 10 países de Iberoamérica serán beneficiados de este importante. Y es que cuando me enviaron la invitación, pensaba en que sería muy interesante discutir y repensar las más urgentes problemáticas sociales desde la academia como desde los órganos rectores del Estado y que radican no solo sobre la base de contribuir a la solución, sino de imaginar una realidad diferente. La historia humana está llena de eventos que han producido resultados y efectos terribles. Pero lo más lamentable es que, prestando mucha atención a las causas y factores de su ocurrencia o analizando estos hechos y fenómenos fuera de su tiempo y lugar, se puede entender que muchas de estas catástrofes fueron prevenibles y controlables. No obstante, la negligencia, la indiferencia y el egoísmo provocados por motivos políticos o económicos han sido causa de muchas experiencias amargas y dañinas. El inicio del año 2020 coincidió con una trágica experiencia provocada por la propagación del COVID-19 que todos lo sabemos y lo hemos vivido, y el sufrimiento de cientos de miles de personas. El virus, más que el cese de la vida social y las tradicionales interacciones humanas, provocó la pérdida de cientos de miles de vidas y el caos de las sociedades. Desde la influenza de 1918, el mundo no había experimentado una pandemia tan extendida, por lo que solo existía una base de referencia experiencial mínima que podía guiar una respuesta informada. Históricamente, la mayoría de los incidentes críticos solo han afectado a áreas geográficas limitadas y no han tenido mayor duración, lo que ha permitido que otras agencias no afectadas ayuden a la comunidad durante las fases más graves de estos incidentes. La pandemia por COVID-19, por otro lado, afectó a todo el mundo y continúa durante un periodo largo de tiempo, creando desafíos a escala global. Durante la pandemia, las agencias y los oficiales encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel crucial para brindar los servicios públicos necesarios y mantener el orden. Si bien cada emergencia de salud pública es única e implica sus propios desafíos en todos los incidentes, las respuestas de la Administración de Justicia deben coordinarse con las autoridades de salud pública, económicas y de otros servicios esenciales. Así, en ausencia de una estrategia antivirus unificada y en una situación en la que la información sobre la naturaleza del virus cambió día a día, los gobiernos recurrieron a tácticas de adaptación que resultaron en cambios extremadamente rápidos en la legislación y procedimientos acelerados para la aprobación de leyes. Además, a ello contribuyó la necesidad de adaptar la economía a la nueva situación para reducir las pérdidas económicas. Ciertamente, la pandemia lo cambió todo, incluida la Administración de Justicia. Las respuestas institucionales generadas fueron, en algunos casos, deficientes ante la gravedad de los problemas presentados. Sin embargo, el COVID también dio lugar a ciertos cambios positivos en las instituciones que lograron catalizar un cambio en la política y en la práctica de la justicia penal. Así, la Administración de Justicia encontró una oportunidad histórica,
única para implementar cambios positivos y duraderos en el sistema de justicia penal y tomar medidas innovadoras y significativas para abordar y solucionar los problemas presentes. Para combatir la pandemia de COVID-19 con la mayor eficacia posible, los estados optaron, en gran medida, por un enfoque preventivo mediante la aplicación del principio de precaución, que implica la obligación de anticipar los peligros relevantes y un enfoque proactivo. Al mismo tiempo, la lucha eficaz contra la pandemia implicó la aplicación de varias medidas coercitivas orientadas a limitar la propagación del virus. En este sentido, para académicos y grupos de la sociedad civil, constituyó un motivo de preocupación la posibilidad de que las respuestas del Estado a la pandemia limitaran, en cierto sentido, las libertades civiles. Desde el alcance del poder del Estado hasta la amplitud de las libertades individuales durante las emergencias, la pandemia planteó un conjunto de cruciales de nuevas preguntas y preocupaciones que tocaron los cimientos del derecho penal, sus procedimientos y, por supuesto, políticas. Sin embargo, fueron precisamente estas interrogantes las que obligaron a las instituciones operadoras de justicia, entre otras cosas, a repensar nociones que se consideraban absolutas y a adoptar un mayor compromiso con la sociedad. Para el sistema de justicia, la nueva normalidad, a consecuencia de la propagación del virus, presentó una avalancha de opciones igualmente complejas entre proteger la salud pública y proteger la salud de quienes están bajo el control del sistema de justicia penal, así como de quienes trabajan en él. Evidentemente, la pandemia cambió drásticamente la forma de vida en sociedad. El confinamiento, las restricciones de movilidad, caída de los mercados, pérdida de trabajos o inestabilidad emocional fueron situaciones que incrementaron la vulnerabilidad de las sociedades ante el cometimiento de delitos. Mientras la pandemia por coronavirus causaba estragos en las vidas y economías de las naciones de todo el mundo, los gobiernos comenzaron a instituir órdenes de quedarse en casa para ayudar a detener la propagación del virus. El resultado de estas órdenes, aunque bien intencionadas, también tendió a aumentar el estrés y la ansiedad como resultado de estar confinado en el lugar de residencia, lejos de los amigos, la familia, las escuelas y el lugar de trabajo. Este último afectado gravemente por el cierre de negocios y el consiguiente desempleo. De esa forma, aunque desde un punto de vista de salud pública estas órdenes tenían mucho sentido, también existía la preocupación de que pudieran asociarse con otros resultados adversos y que en efecto se han dado, en especial el abuso infantil y la violencia doméstica. En efecto, en muchos casos, las medidas de distanciamiento social requeridas por la respuesta epidemiológica socavaron décadas de progreso logrado en la reducción del alcance y la incidencia de la violencia doméstica. Aquello ocasionado en gran parte porque las mujeres y los niños estaban confinados en sus hogares sin acceso a quienes pudiesen ver señales de abuso o violencia y así obtener la asistencia necesaria para escapar de estas situaciones, de sus abusadores. Combinadas las órdenes de quedarse en casa y el impacto económico de la pandemia, aumentaron los factores asociados con la violencia doméstica, que incluyen el aislamiento social y mayores intentos por parte de los abusadores de ejercer poder y control coercitivo, desempleo, dificultades económicos, conflictos maritales y abuso de sustancias. El estrés financiero asociado con la pandemia de COVID no tiene precedentes y afectó de manera desproporcionada a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Además, los aumentos en la violencia doméstica durante la pandemia afectaron significativamente a los niños de hogares de estos violentos y a aquellos directamente expuestos a la violencia y el abuso. Para muchos niños, las escuelas han sido su única opción para que los servicios de salud mental, brindando atención y apoyo informado sobre el trauma junto a una nutrición adecuada. Al encontrarse cerradas, los niños corrieron un mayor riesgo de explotación y trabajo infantil. De este modo, el aislamiento se convirtió en un factor de significativa vulnerabilidad para las víctimas,
Junto con ello, existía mayor dificultad en el acceso a la realización de la denuncia de manera presencial. Sin embargo, incluso durante la pandemia, constituía un deber con la sociedad el que las instituciones asociadas a la Administración de Justicia, en particular la Fiscalía General del Estado, siguieran funcionando de manera efectiva y mantuvieran la funcionalidad, la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad, asegurando el debido proceso y la continuidad de las actividades judiciales, incluido el acceso eficiente a la justicia compatible con el derecho a un juicio justo y otros derechos y libertades fundamentales. El acceso a la justicia es un componente fundamental del Estado de Derecho. Podría argumentarse que en todo momento se debe garantizar el acceso a la justicia y se debe prestar especial atención al acceso a la justicia de los grupos vulnerables que se ven aún más afectados por situaciones extraordinarias como esta pandemia. La violencia de género e infantil es una problemática que existe en todas las sociedades en diversos grados de prevalencia y gravedad. La búsqueda de soluciones requiere el mismo esfuerzo y atención que los gobiernos de todo el mundo prestaron a la emergencia. El aumento de los casos fue un recordatorio de la necesidad de contar con un mecanismo de mitigación contingente para proteger a las mujeres, niños marginados contra una pandemia coexistente, la otra pandemia contra la que la vacuna aún no ha sido descubierta. Me refiero a la violencia. Por ello, la Fiscalía General del Estado implementó, mediante su página web institucional, un formulario digital para que las víctimas o terceros, sean familiares, amigos, vecinos, pudieran denunciar hechos de violencia de género. El formulario podía ser abierto desde cualquier dispositivo y explorador web, lo que garantizó que las víctimas o terceros no encuentren limitantes al momento de presentar sus denuncias. Este formulario se direccionaba automáticamente al módulo de violencia virtual creado en las fiscalías provinciales para su trámite. De este modo, la denuncia correspondiente era sorteada a un fiscal especializado de género para iniciar la fase preprocesal y procesal penal respectiva. Todo esto en un máximo de 48 horas. Es importante señalar que durante los meses de confinamiento se receptaban en promedio 49.73 formularios diarios, con una media en el tiempo de atención de 30 horas. Con el objetivo de evitar la revictimización, estas herramientas desarrolladas a partir de las recomendaciones de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos incorporaron un enfoque de género, niñez, multiculturalidad, interseccionalidad y diversidad sexogenérica, diferenciado y especializado, contemplando grupos de atención prioritaria como niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Este mecanismo ha permitido además que las denuncias tengan un mayor seguimiento por parte de los equipos de fiscalía que las conocieron, facilitando la comunicación de forma directa con las víctimas y en casos específicos viabilizando la solicitud de medidas de protección sin que sea necesaria la presencia física. La temporalidad del servicio ha trascendido su carácter emergente y permanencia y ha sido establecido por la Fiscalía General del Estado. Los desafíos para el trabajo de jueces y fiscales y otros profesionales del derecho fueron particularmente exigentes en el contexto de la pandemia. Tuvieron que adaptarse a las circunstancias rápidamente cambiantes vinculadas a las diferentes fases de la pandemia. Ahora mismo estamos viviendo este fin de módulo. Además, cabe señalar que no todos los tribunales de todos los países experimentaron los mismos problemas, por los que hubo una variación significativa en la forma en que los países abordaron el tema de la gestión de los tribunales. Así, las diferentes restricciones provocadas por el COVID hicieron, en particular, que las audiencias presenciales fueran desafiantes o imposibles. El funcionamiento de las instituciones operadoras de justicia tradicionalmente ha sido presencial. Por tanto, en muchos casos las partes interesadas del Poder Judicial, es decir, jueces, fiscales, abogados, no estábamos familiarizados con los entornos de desarrollo virtual.
No obstante, durante los meses de confinamiento, la modalidad física convencional de las salas de audiencias no fue posible por obvias razones y el sistema no tuvo otra opción que optar por una plataforma virtual para garantizar los procedimientos judiciales. De este modo, los juzgados y tribunales se vieron obligados a acelerar su paso a un futuro digital durante la pandemia. Con recursos limitados y sin mucho tiempo para planificar o reflexionar, se logró el desarrollo y funcionamiento integral de un sistema de justicia digital. En tal sentido, la Fiscalía General del Estado implementó salas virtuales para la rendición o recepción de versiones en las etapas de investigación previa o instrucción fiscal. Esta herramienta permitió garantizar la protección de los datos e información de cada una de las diligencias, así como el debido proceso de los comparecientes. Además, su uso permitió optimizar el tiempo, así como reducir el número de versiones fallidas por la no comparecencia del investigado o de la víctima. Los módulos fueron habilitados para cada una de las fiscalías a escala nacional. Estas implementaciones fueron complementadas con la asistencia de manera telemática a las audiencias, inclusive se logró desarrollar audiencias de juicio, que también se las realizaron de manera virtual, ya sea por el sistema propio de la Corte Nacional, así como por medios privados. Bajo ningún escenario el sistema podía paralizarse y por ello la atención nunca fue suspendida. Se logró hacer algo que antes no se creía posible. La tecnología reveló que el tiempo y la distancia no eran un impedimento para el funcionamiento del sistema judicial, y he ahí la forma de aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, si bien el módulo virtual de audiencia se sintió gradualmente como un suspiro de alivio para la mayoría de agentes asociados a la práctica del derecho, el uso de herramientas tecnológicas en el Poder Judicial plantea cuestiones de protección de derechos procesales de las partes, lo que requería medidas de protección adicionales para garantizar la aplicación fluida de las herramientas electrónicas. Asimismo, el nivel del desarrollo de los equipos tecnológicos y la conexión a Internet generaron desafíos en la implementación y brindaron obstáculos adicionales para el ejercicio de los derechos procesales. En efecto, en algunas partes del país aún existen sectores que cuentan únicamente con antenas 3G o 2G. Esto generó, en algunos casos, que las víctimas o procesados no pudiesen participar en diligencias fijadas y con esto restringir el acceso directo y efectivo a la justicia. Por ello, el cambio en los procedimientos virtuales cosechó algunos detractores, como era de esperarse, quienes sostuvieron que el principio de equidad procesal podía haberse socavado cuando las partes no tienen una adecuada conexión a Internet o dispositivos confiables. Sin duda, el acceso a la justicia definitivamente mejorará con los tribunales virtuales, siempre y cuando la totalidad de la sociedad tenga acceso a un adecuado servicio de Internet, computadores y tecnología en general. Además, otra de las insatisfacciones de la modalidad virtual estaba asociada a los aspectos simbólicos tradicionales, que durante mucho tiempo han sido cruciales para la teoría sociológica en torno a los tribunales. Por ello, quienes han marcado una postura desfavorable al uso de videoconferencias remotas para procedimientos legales han cuestionado la imparcialidad de las declaraciones, señalando el hecho de que los seres humanos son exquisitamente sensibles a las expresiones faciales de los demás. De este modo, las auténticas expresiones de emoción se determinan como una intrincada serie de diminutas contracciones musculares, particularmente alrededor de los ojos y la boca, a menudo percibidas de manera subconsciente y esenciales para comprendernos unos a otros. Pero estas contracciones reveladoras casi desaparecen en el video pixelado o, lo que es peor, se congelan, suavizan o se retratan para preservar el ancho de banda. Evidentemente, hay que tener cuidado con las conclusiones. Sería un error creer que una problemática tan compleja y un entorno de búsqueda de soluciones tan cambiante no admita más allá de una arista de análisis. Por lo tanto,
no sorprende que haya habido diferentes puntos de vista sobre los aspectos relevantes que trajo consigo el entorno de desarrollo virtual en el ámbito judicial. Sin duda, el diálogo entre todos los actores judiciales y el profundizar en nuevas reflexiones, sobre todo en la medida en que plantee soluciones y propuestas, puede ayudar a abordar algunas de estas preocupaciones y quizá mejorar los procesos de justicia. Pese a ello, las evaluaciones de cómo el sistema judicial manejó el rápido cambio a la justicia remota han sido, en gran medida, positivas, teniendo en cuenta los enormes desafíos y el breve tiempo de transición. La pandemia brindó a los juzgados y tribunales la oportunidad de reinventarse a sí mismo y sus relaciones con la sociedad a las sociedades a las que sirven. En tal sentido, es posible afirmar que la dinámica de la respuesta a la pandemia provocó efectos permanentes en el sistema de justicia penal. En efecto, es probable que, para los tribunales, la nueva normalidad implica una combinación de audiencias de carácter presencial e interacciones remotas, respaldadas por un mayor uso de documentos electrónicos y procedimientos asincrónicos en línea. Ahora bien, las catástrofes y los desastres, al mismo tiempo que generan actos de abnegación y generosidad, crean un espacio adecuado para el incremento de actos de corrupción. La política económica de la pandemia de coronavirus creó incentivos para la corrupción, el fraude y la autogestión. Junto con el comportamiento generoso de millones de trabajadores de primera línea, de funcionarios gubernamentales, particulares y empresas, otros trataron de aprovechar la situación para beneficiarse a expensas del público y de las víctimas de la pandemia. Las acciones realizadas con el fin de subsanar las crisis pueden implicar en sí mismas recompensas ilícitas y la ruptura de reglas a medida que las personas se enfrentan a instituciones y prácticas diseñadas para tiempos normales. He aquí otro desafío. Además, el incumplimiento generalizado de las reglas, tanto de las normas legales como de las prácticas sociales, puede obstaculizar y ralentizar aún más los esfuerzos por controlar la crisis. Estos problemas se manifestaron en la corrupción y en el fraude, que en algunos casos, lamentablemente, acompañaron a las respuestas generadas por los estados frente a la pandemia. Los gobiernos debieron, entonces, responder rápidamente a esta otra crisis. Sin embargo, dadas las limitaciones de recursos y la poca previsión que mantienen los estados ante estas amenazas, el diseño y la aplicación de medidas frente a la crisis se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo con consecuencias devastadoras. De este modo, los gobiernos invirtieron grandes cantidades de dinero y realizaron cambios regulatorios en un corto periodo de tiempo con poca supervisión, precisamente cuando la urgencia misma de las respuestas hacía imprescindible determinada supervisión. Estas respuestas no lograron cimentar el patrocinio político y en ocasiones resultaron en el despilfarro y corrupción a expensas de la equidad y la eficacia. En efecto, al movilizarse por parte de los gobiernos una ingente cantidad de fondos públicos, tanto para la salud como para la economía, se configuraron oportunidades para la búsqueda de rentas de muchos tipos, incluida la corrupción absoluta. Además, en muchos casos, los políticos ejercieron una discreción sustancial en la asignación de recursos, de ahí que la falta de transparencia y una supervisión débil exacerbaron los problemas de corrupción y revelaron la ineficacia de las medidas públicas contra esos delitos. Sin embargo, la necesidad de una respuesta rápida no debe ser excusa para socavar las instituciones que fortalecen la integridad gubernamental. Por ello, desde la Fiscalía General del Estado, en el Ecuador, en mayo de 2020, se creó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, conformada por fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en cada una de las provincias, sumados a expertos en contratación pública, análisis financieros, junto con una unidad especializada de la Policía Nacional.
Todo esto con el objetivo de agrupar y conocer todos los casos derivados de actos de corrupción a escala nacional generados durante el estado de emergencia. Esta estructura permitió trabajar de forma coordinada, generando directrices generales y específicas enfocadas en homologar los procesos para la investigación de este tipo de delitos y casos. De este modo, la Fiscalía ha fortalecido esta área de investigación con notables resultados. En definitiva, el contexto único de la emergencia sanitaria dejó al descubierto algunos de los aspectos más problemáticos del sistema de justicia que ya estaban presentes, pero que no los estábamos visibilizando. Las crisis son, por naturaleza, excepcionales y pasajeras y constituyen una oportunidad para superarlas y dar lugar a un escenario de mejores condiciones, implementando permanentemente cambios positivos en el sistema y reflexionando sobre algunos elementos obsoletos. Resultó inevitable que el virus haya expuesto las desigualdades, las vulnerabilidades y las brechas de servicios relacionados al desempeño del sistema de justicia. No obstante, han sido precisamente estos problemas y la subyacente búsqueda de soluciones los que han creado un terreno ideal para que múltiples discusiones más sistemáticas y serias, enfocadas en el desarrollo de políticas de justicia más amplias, den las respuestas que las sociedades requieren. Ciertamente, los impactos de la pandemia serán de gran alcance y necesitarán investigación sostenida y atención política. Y por otro lado, la pandemia resaltó el pragmatismo, la eficiencia y el compromiso de todos los ciudadanos y de las sociedades en observancia de los principios fundamentales de justicia y equidad. La política adoptada fue programática y transversal a todo el espectro de gestiones y actividades institucionales, buscando siempre una atención adecuada y una reparación integral para las víctimas. Finalmente, las crisis y el lenguaje de urgencia y excepcionalidad han sido características de los movimientos para reformar o transformar el sistema de justicia. Las respuestas judiciales generadas durante la pandemia no solo ilustraron la posibilidad de adoptar un sistema de justicia penal más eficiente, tanto durante como después del COVID, sino que mostraron, además, cómo se puede dar pasos significativos en esa dirección. Más allá de cualquier obstáculo en el desempeño de las funciones, se debe tener claro que la vocación de servir desde cada una de las instituciones es imprescindible para el desarrollo de sociedades más justas y con mejores condiciones para todos. Muchas gracias y buenas noches.